Nos alegra tener una vez más la oportunidad de estar delante de ustedes. Y queremos precisamente compartir la palabra, queremos ministrar la palabra en esta mañana. Y es que, mis hermanos amados, cuando nosotros pensamos en aspectos propiamente de la vida se resume básicamente en procesos. La vida básicamente podríamos nosotros definirla en esta mañana que se resume en etapas. Algunas etapas son favorables, otras probablemente no lo sean. En algunas oportunidades nosotros tenemos la dicha de poder estar arriba, pero hay otras etapas y hay otras situaciones, hay otras vivencias en donde nos toca que estar abajo. En esta vida, mis hermanos amados, todos y cada uno de nosotros debemos de atravesar por diversos procesos, por diversas etapas, por diversas situaciones que, como bien le vengo diciendo, en algún momento vamos a gozar de esas etapas o de esas vivencias que precisamente nosotros sentimos que ese era el tiempo, que ese era el momento deseado, anhelado, que ese era el tiempo que nosotros tanto lo añorábamos. Pero también van a haber momentos y van a haber etapas en donde vamos a atravesar por momentos de dificultad. El asunto es que en medio de cualquier situación nosotros debemos de aprender a darle gracias a nuestro Dios. Por eso es que en esta mañana queremos precisamente hablar y desarrollar esta palabra, la importancia de que nosotros podamos aprender a dar gracias a Dios, cualquiera que sea la situación, independientemente el proceso, independientemente la etapa, independientemente las circunstancias por las que nosotros nos encontremos, porque fácil es bendecir a Dios cuando todo va bien, fácil es bendecir a Dios cuando estamos sanos, fácil es poderle gracias a Dios cuando hay dinerito en nuestro bolsillo, ¿verdad? En nuestra billetera. Fácil es poder dar gracias a Dios cuando el negocio va bien, cuando hay trabajo, cuando las ventas van bien. Fácil es poder dar gracias a Dios cuando todo está a nuestro favor, pero no es muy fácil dar gracias a Dios cuando las cosas no son contrarias. No es nada fácil el poder nosotros agradecer a Dios cuando todo nos es contrario. Por eso es de que queremos en esta mañana compartir esta palabra, porque nuestra actitud es bien fundamental en torno a esas etapas, en torno a esas vivencias, en torno, mis hermanos amados, a esas situaciones existenciales que nos va a tocar que atravesar en esta vida, porque todos tenemos que atravesar por diferentes momentos. Querramos o no querramos, todos vamos a atravesar por momentos muchas veces que nos van a ser adversos, que nos van a ser contrarios, que no van a ser favorables a nosotros. Pero es ahí donde Dios desea que su actitud y que mi actitud pueda ser una actitud de gratitud, pueda ser una actitud donde podamos también a Él agradecerle, donde podamos también a Él bendecirle. La Escritura nos muestra, y quiero que rápidamente vayamos a nuestras Biblias porque el tiempo se nos va tan rápido y necesitamos aprovechar el tiempo en esta mañana. Capítulo número 2 del libro de Job. Capítulo número 2 del libro de Job. Y vamos a enfocarnos en el versículo 10, en esos últimos días. He estado pensando en este texto y en algunos cultos, en algunas reuniones lo he compartido, pero no nos hemos detenido a hablar en este texto. Solamente lo hemos mencionado así de pasadita. Pero escuche esto. Se acerca la esposa de Job a decirle las siguientes palabras. Luego de Job experimentar una tragedia, y realmente no fue una tragedia, sino que fueron varias situaciones trágicas, fueron varias situaciones negativas, adversas,
que Job tuvo que experimentar. Dice aquí la palabra. Y él, bueno, leamos desde el verso... en el verso 9, iniciemos desde el verso 9, capítulo 2 y verso 9 de Job, dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Vea qué consejo más despiadado, ¿verdad? Qué consejo, mis hermanos amados, más fatuo, más imprudente, más insensato, ¿verdad? Qué consejo más insensible, podríamos decir, en esta mañana frente a alguien que está atravesando un momento de dificultad. ¿Aún retienes tu integridad?, le pregunta la mujer de Job a Job, y luego le dice: maldice a Dios y muérete. Y estas son las palabras tan preciosas que salen de la boca de Job, y precisamente esa es la actitud que nosotros debemos de tener frente a las adversidades, frente a las situaciones negativas, frente a todas aquellas cosas que en algún momento no nos salieron como nosotros lo pensamos. Dice el verso 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y Job le pregunta: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job le pregunta a su esposa: ¿acaso solamente vamos a estar contentos y vamos a estar felices y nos vamos a sentir dichosos y realizados únicamente cuando las cosas nos sean favorables? ¿Únicamente cuando solamente recibamos las cosas positivas y cuando venga la adversidad? ¿Acaso no vamos a dar gracias a Dios? Por eso, mis hermanos, es impresionante ver este escenario, porque a pesar de la dificultad que Job había atravesado, imagínense, yo quiero que por un momento nosotros podamos entrar y podamos meternos a la escena de esta historia, porque Job era un oriental poderoso. Job era un oriental que había alcanzado el éxito, había alcanzado la gloria, había logrado llegar a la cima. Job era ese oriental que se encontraba gozando ahora de los resultados de toda la construcción de sus ideales, de su enfoque en la vida, y ahora él había logrado construir un estilo de vida que le estaba produciendo grandes ganancias. Y que a Job le había dado la oportunidad de adquirir muchos bienes. Era realmente, si quisiéramos verlo en aspectos propiamente empresariales, era un gran empresario. Job era, mis hermanos amados, un oriental exitoso, que su hacienda había crecido de una forma inmensa, de modo de que él estaba en la cumbre, de modo de que él había alcanzado una posición bastante alta. Y es bien interesante esto, y por eso le decía, yo quiero que por un momento cada uno de nosotros podamos compenetrarnos en este texto, en esta historia, porque muchas veces nosotros, cuando logramos ir escalando en la vida y logramos ir adquiriendo cierto estatus económico, como que nos vamos acostumbrando a ese ambiente, como que nos vamos acostumbrando a ese estilo de vida. Cuando nosotros logramos escalar y logramos ir creciendo en nuestros ingresos, en nuestras finanzas, comenzamos a darnos ciertos gustos que en otro tiempo no nos los podíamos dar. Comenzamos nosotros a llevar un estilo de vida diferente, al igual que nuestra familia. Y comenzamos cada uno de nosotros a disfrutar de ese tiempo, de esa temporada, de esa ocasión. Y muchas veces hay muchas personas que cuando están en la gloria o cuando están en la cima, cuando están en lo mejor de su momento, de sus vidas, hay quienes se acostumbran a ese momento,
Hay quienes se acostumbran a esa etapa que cuando por alguna situación comienza la adversidad a visitarles, hay quienes se deprimen, hay quienes se frustran, hay quienes comienzan, hermanos amados, a sentirse emocionalmente, moralmente frustrados, derrotados, deprimidos, y no pueden aceptar la situación o la realidad que les está tocando vivir, porque se acostumbraron tanto a estar en la cima, se acostumbraron tanto a estar en ese estilo de vida, que cuando viene la adversidad es bien difícil poderla enfrentar para muchos. Sin embargo, a pesar de que Job se encontraba por lo alto, a pesar de que Job se encontraba, mis hermanos amados, en un estilo de vida quizás que cualquier persona de su época la deseara, la codiciara, Job aprendió a dar gracias a Dios en medio de la bendición, en medio de la abundancia, en medio, mi hermano amado, cuando todo estaba a su disposición. Pero también Job aprendió a bendecir a Dios, aprendió a dar gracias a Dios, aun cuando sus manos se quedaron completamente vacías. Por eso es que en esta mañana nosotros necesitamos aprender a darle gracias a Dios, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea el momento, el proceso, la etapa que estemos atravesando. Yo no sé cuántos hemos aprendido a darle gracias a Dios en medio de la dificultades. ¿Ha aprendido usted a darle gracias a Dios? ¿Le ha dicho a usted, aunque quizás cuando usted le da gracias de repente se le rodan algunas lágrimas por sus mejillas, pero qué glorioso es que nosotros podamos, mis hermanos amados, aprender a darle gracias a Dios y aceptar cualquiera que sea la situación o la condición en la que nosotros nos encontremos? Por eso es de que debemos cada uno de nosotros aprender a bendecir a Dios en todo tiempo. Nosotros debemos de aprender a bendecir a nuestro Dios en todo momento. Lo vamos a bendecir en tiempo cuando gozamos de salud, pero también debemos de bendecir a Dios cuando la enfermedad nos visita. Porque nadie dijo que como resultado de ser cristianos íbamos a ser inmunes a la enfermedad. Por esa razón es de que hay cristianos, yo he escuchado a algunos cristianos que dicen: hermano Edgar, yo esta enfermedad no la recibo. Y yo le digo: bueno, está bien que usted de esa manera tome la actitud, pero si en algún momento nos enfermamos, el hecho de que seamos cristianos no implica de que usted y yo vamos a ser inmunes a los virus, a las enfermedades. Claro que en algún momento nos vamos a enfermar. Para iniciar este año 2020, yo comencé a tener, realmente no comencé a tener ninguna complicación física, pero sí comencé a experimentar que mi ropa ya no me quedaba, ya no me ajustaba como me quedaba. Mi ropita comenzó a quedarme grande y tuve que llevar casi que, no puedo decir toda porque exageraría, pero la mayoría de mis camisas me le tuvieron que meter casi que pulgada de cada lado para que no me quedaran flojas, para que se me ajustaran y no se miraba la gran bolsa. Las tuve que llevar a que me las arreglaran porque ya no me quedaban. Mis pantalones se me caían. Tenía que apretarme más el cincho. Y entonces comencé, cada vez que me miraba en el espejo me preocupaba. Yo me sentía todo chupado. Me daba vergüenza al verme. A veces mis hijas me decían, o mi esposa: tomémonos una foto. Y después de ver la foto yo decía: Dios mío, ¿qué es esto? Yo conmigo mismo me sentía mal, o sea, al ver mi aspecto, al ver mi condición. Y más cuando algunas personas me decían: ¿qué le pasó? Hermano Edgar, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿De qué? Les decía yo.
Es que está delgado, ¿qué pasó? ¿Le pasó algo? No, no me ha pasado nada. Entonces está a dieta, me decían, eso era lo que me decían, hermano Edgar, le está cayendo bien la dieta. ¿Y qué tu dieta? Si era cuando más me daba la hermana Ruth de comer. Y comencé a preocuparme. Y mi esposa me dice, tenés que ir al médico. Y el médico me dice, mira, te voy a dejar toda esta serie de exámenes para ver cómo estás. Y todos mis exámenes, todos los resultados salieron bien, a excepción de un examen de la glucosa. Los niveles de azúcar me salieron altos. Y me dice el doctor, me dice, mira, estás propenso a que se te desarrolle la diabetes. Tenés que cuidarte, tenés que llevar la vida tranquila, tenés que buscar la forma de ejercitarte, porque estás a un paso de que se te desarrolle. Los exámenes tenían que salir, los niveles tendrían que ser estos, me decía él, pero mira, me dice, ¿te lo fuiste a hacer en ayunas? Me pregunta. Sí, le digo. Entonces tenían que salir a estos niveles. Y cuando él me dice eso, pues definitivamente o humanamente uno se preocupa, uno se aflige. Pero yo le dije, Señor, si esta enfermedad la estás permitiendo, yo te voy a alabar, yo te voy a bendecir. Pero también tú puedes tomar el control. Y si hay algo, mis hermanos, que nosotros necesitamos, por eso estamos comunicando esta palabra, porque nosotros necesitamos aprender a bendecir a Dios en la salud, pero también debemos de aprender a bendecir a Dios en la enfermedad. Si en algún momento viene la enfermedad a su vida, hermanito que me escucha, dele gracias a Dios. Yo sé que no es fácil decirle, Señor, gracias por este mal que me ha venido. Señor, gracias por este dolor. Señor, gracias por esta enfermedad. Yo sé que no es nada fácil, pero debemos de aprender a darle gracias a Dios. Job está pasando un momento difícil, un momento adverso. Pero me gusta lo que dice el verso 9. Porque la esposa de Job logró identificar que en la vida de Job había una integridad, había una confianza, había una dependencia. Job, a pesar de la crisis, a pesar del momento, a pesar de que Job estaba atravesando una situación que le era contraria, Job mantuvo su integridad para con Dios. Él mantuvo su confianza. Él lo perdió todo. Perdió lo económico, perdió casas, perdió su hacienda, perdió sus criados, perdió a sus hijos. Lo único que Job no perdió, ¿qué fue lo que no perdió Job? La fe. Lo único que Job no perdió, mis hermanos amados, fue esa confianza. Y por esa razón es que la palabra dice que la mujer de Job logró identificar que en Job había una integridad, esa dependencia, esa confianza. Y por eso es que más adelante Job declara esas palabras, mis hermanos amados, que también nosotros, si en algún momento estamos pasando por algún momento contrario, algún momento adverso, nosotros debemos de tener entonces esa misma confianza que tuvo Job. Porque Job declaró diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Y aún decía Job, aunque deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job mantuvo su fe. Job mantuvo su confianza. Job, mis hermanos amados, mantuvo su dependencia, creyendo de que el Dios que había traído esa prueba, el Dios que había permitido esa tragedia, el Dios que había permitido esa enfermedad, el Dios que había permitido todo aquello que le era contrario a Job, él tenía la confianza
de que ese mismo Dios que lo había sometido a ese momento de prueba era el mismo Dios que lo podía sacar en victoria para la gloria de su nombre. No sé cuántos bendecimos a Dios en esta mañana. Yo no sé si usted, hermanito, que escucha esta palabra puede creer y puede confiar de que Dios a usted también le sacará de la situación en la que se encuentra. ¿Cuántos lo creemos? Oiga, Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive. Al decir Job estas palabras es porque él lo sabía, no porque alguien se lo haya dicho, no porque alguien se lo haya comunicado. Job declara diciendo: yo lo sé. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, dice, llegará el momento, llegará el tiempo, llegará la oportunidad en donde Él se levantará sobre el polvo, dice. Y el verso 26 dice: y después de deshecha esta mi piel, porque en qué condiciones se haya encontrado Job, realmente no lo sabemos. Pero sí el proceso que Job estaba atravesando era una enfermedad bastante difícil, era una sarna maligna que algunos historiadores lo asocian como con la misma condición de la lepra. Dicen que la piel de Job se le estaba desprendiendo. Realmente sin duda era un cuadro tan dramático, era realmente tan conmovedor ver la condición de Job. Y por eso él dice: y después de deshecha está mi piel. Si en algún momento nosotros hemos tenido alguna infección o alguna herida que por alguna razón se nos ha infectado y aquello no nos cura, aquello no se cura, sino que está ahí la molestia, y de repente vemos aquello hinchado, de repente vemos aquello, mi hermano amado, maduro, y decimos: ¿cuándo se va a sanar esto? Quizás el cuadro que Job experimentaba era bastante difícil, era bastante contrario, pero él decía: y aunque deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y en esta mañana nosotros podemos decir de la misma manera: no importa la situación, no importa la vivencia, no importa el proceso, no importa la situación o la condición en la que nosotros nos encontremos, nosotros sabemos que también hemos de ver a Dios glorificándose en ese problema, glorificándose en ese asunto, porque el mismo Dios que ha permitido la prueba es el mismo Dios que va a dar la salida para la gloria de su nombre. ¿Cuántos lo bendecimos? Entonces vamos a bendecir a Dios en la salud, pero también lo vamos a bendecir en la enfermedad. Vamos a bendecir y vamos a dar gracias a Dios en la abundancia, pero ¿vamos a dar gracias a Dios en la escasez? ¿Le va a dar gracias a Dios cuando usted se va a registrar sus bolsas y se da cuenta de que no hay absolutamente nada en su bolsillo? Cuando, imagínense, yo no sé cuántos en algún momento han tocado fondo, pero muchas veces Dios permite esas etapas, mis hermanos, porque en esas etapas Él quiere glorificar su nombre. Yo no sé a cuántos les ha pasado. Yo recuerdo, hubo una etapa bien difícil que pasamos con mi esposa. Por lo general a veces, no siempre, pero a veces nos pasa que dejamos metido dinero en la bolsa de la camisa, en el pantalón, en la chumpa, ¿verdad? En la chaqueta, en el suéter. No sé cuántos les ha pasado. Y que de repente usted dijo: bueno, esto solo un ratito me lo puse, lo voy a guardar, porque si se lava mucho también se desgasta, ¿verdad? Y como tal vez solo un ratito se usó, entonces se guarda. Pero resulta de que en aquella prenda de repente a usted le dieron un vuelto, usted fue a comprar algo y se le olvidó. Cuando se quitó aquella prenda y la guardó, no la registró y ahí se quedó algún dinerito. Y resulta de que al tiempo, cuando se vuelve a poner aquello, usted se da la sorpresa de que ahí está el dinerito. Aquí yo cargo mi mascarilla, ¿verdad? Pero ahí está el dinerito. Pero yo recuerdo que en esa etapa de nuestra vida, que estábamos pasando un momento difícil con mi esposa,
Esa mañana yo me levanté a pedirle al Señor que nos visitara, que nos proveyera, que usara diferentes medios para bendecirnos. Y recuerdo de que después de hablar con el Señor, yo de una forma discreta me voy allá a mi ropa y voy a bolsear las chaquetas, voy a buscar las camisas entre los pantalones. ¿Y qué cree que pasó? No había nada. Estaba todo vacío. No encontré absolutamente nada. Hoy me dice, fíjate que por aquí había dejado un dinerito. ¿Saber dónde lo dejé tirado? ¿Qué si yo cabal estaba viendo eso por ahí? Dije, este es un me vuelto, dije yo. Gloria a Dios, dije yo. Que si hoy por ahí andaba ella preguntando. Pero bueno, en esa oportunidad no había nada. No había nada. Yo le dije, Señor, gracias. Yo sé que no dependemos de los recursos que podamos o no tener. Dependemos de ti. De repente, como a las 10 de la mañana, tocan al timbre de nuestra casa. Y una hermana, yo le digo, pase adelante. No, hermano Edgar, me dice, es que viera que vengo del mercado, pero a mí me pidieron que pasara a dejarle esto para su almuerzo. Y era una bolsa donde iba pollo, donde iba un apio, iba whisky, iba papa, iba chile pimiento, yo no sé qué otros menjurjes llevaba la bolsa, pero iba para que nosotros nos hiciéramos un almuerzo con mi esposa. Y adicional a eso, dentro de la bolsa iba un sobre donde decía, pastores, muchas gracias por su apoyo. Nosotros hacía unos días atrás habíamos estado ministrando a una pareja que no era de la iglesia y estuvimos con ellos a ciertas horas de la madrugada, atendiéndoles, asistiéndoles, y aquella persona en gratitud nos manda aquella bendición. Lo que la persona no sabía era que ese día nosotros habíamos amanecido con las bolsas vacías, con las ollas volteadas en la estufa, no había nada. Pero ese día nos levantamos a darle gracias a Dios, porque no solamente vamos a dar gracias en la abundancia, también vamos a bendecir a Dios cuando no hay. Vamos a bendecir a Dios también en el tiempo de la escasez. Yo no sé si usted puede bendecir a Dios también en el tiempo de la escasez. También, mis hermanos amados, cuando no hay, cuando nos damos cuenta de que la provisión se ha detenido, también vamos a bendecir a Dios. También lo vamos a glorificar. También vamos a engrandecer su maravilloso nombre. También vamos a bendecir, mis hermanos amados, a Dios en la tormenta, pero también lo vamos a bendecir en la bonanza, en todo tiempo. En todo momento nosotros vamos a aprender a dar gracias a nuestro Dios. Por eso es que el salmista en el Salmo 34, versículo número 1, el salmista declaraba las siguientes palabras: bendeciré a Jehová, ¿cada cuánto dice? En todo tiempo. Su alabanza, dice la palabra, estará de continuo en mi boca. Lo oirán, dice la palabra, los mansos, no los mensos, y se alegrarán. Bendeciré a Jehová, decía el salmista, en todo tiempo. Y es que, mis hermanos, esa debe de ser la actitud. Esa debe de ser la acción que nosotros debemos de manifestar en esta vida, porque nadie dijo de que todo iba a ser bienestar. Nadie dijo de que todo iba a ser bonanza. Nadie dijo de que todo nos iba a ser favorable. Van a haber momentos de dificultad. El asunto es qué vamos a hacer nosotros en medio de esos procesos. ¿Cuál es la actitud que nosotros vamos a tomar? ¿Nos vamos a quejar? ¿Vamos a lamentarnos? ¿Vamos a atribuir despropósitos cuando todo nos es contrario? Hay muchas personas que esa es la actitud que toman frente a las adversidades. Hay personas que esa es la actitud que toman, esa es la reacción
que tienen en el momento de experimentar algo que le es desfavorable. Toman una actitud de reproche, toman una actitud de poder altercar contra Dios, toman una actitud, mis hermanos amados, en donde comienzan a atribuirle despropósitos al Creador. Pero el salmista decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, en todo momento, en toda ocasión. Nosotros debemos de aprender a darle gracias entonces a nuestro Padre Celestial. Lo vamos a bendecir en la salud y también lo vamos a bendecir en la enfermedad. Lo vamos a bendecir en la abundancia, pero también lo vamos a bendecir en la escasez. Lo vamos a bendecir en la tormenta, pero también lo vamos a bendecir cuando hay bonanza. En todo tiempo nosotros vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios. En todo tiempo nosotros le vamos a alabar. En el capítulo número 4 de Filipenses hay un escenario bastante difícil y bastante contrario en el que se encuentra el apóstol Pablo. Capítulo 4 y versículo 4. Y Pablo comienza a dirigir esta carta. De hecho, él está dirigiendo esta carta a la iglesia en Filipos, porque la iglesia en Filipos se encontraba triste, se encontraba acongojada. La iglesia en Filipos se encontraba afligida como resultado de la persecución que le estaban dando a los cristianos. De hecho, para ese momento el apóstol Pablo nada más y nada menos que se encontraba en una suite. No, el apóstol Pablo no estaba en ninguna suite, no se encontraba en un hotel 5 estrellas, no se encontraba allá en Quinta Real. Ahora ya no es Quinta Real, ¿verdad? Ahora es ¿qué? El Hilton, ¿verdad? No se encontraba en el Hilton, no se encontraba en ningún lugar de 5 estrellas, no estaba allá en... ¿Cómo se llama aquel país? No se encontraba en Dubái. Imagínese, el sueño, de repente, vamos a dar una vuelta a Dubái, ¿verdad? No se encontraba en Dubái el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encontraba desde las prisiones, se encontraba en la cárcel. Y Pablo comienza a escribir y a motivar a la iglesia diciéndoles: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El apóstol Pablo les escribe a aquella iglesia que se encontraba afligida, a aquella iglesia que se encontraba triste, a aquella iglesia que se encontraba preocupada, atribulada por la persecución. Pablo les dice: regocíjense. Pablo, estando desde las prisiones, un hombre que mantuvo una actitud positiva, un hombre que a pesar, porque la pregunta es: ¿cuál es el ambiente que se vive en una cárcel? Yo sé que bueno, yo creo que ninguno de los que estamos acá hemos estado en la cárcel. Quizás hemos estado de visita, ¿verdad? Pero o por lo menos ver las carceletas desde la televisión, ¿verdad? Imagínense que en el mismo lugar donde duermen y comen se encuentra el servicio sanitario. Y bueno, en algunos casos ellos tienen que hacer sus propias necesidades a flor de tierra. Quizás con un aroma fétido, desagradable. Quizás con una comida desagradable, porque yo no sé hasta qué punto sea tan cierto de que le echan yodo a la comida de los reos, no sé qué tan cierto sea, pero me imagino que no debe de ser nada agradable. Imagínese dormir en una plancha de cemento. Debe de ser duro. Si a veces uno dice: esta cama ya necesita cambio, ¿verdad? Ellos durmiendo ahí no es nada fácil. Pero Pablo, estando desde la prisión, les escribe a la iglesia en Filipos diciéndole: regocijaos en el Señor siempre. No dice de vez en cuando, sino que les dice: regocijaos en el Señor siempre.
Por eso es de que no importa, mis hermanos, la situación, la vivencia, el tiempo, la etapa, la ocasión, el proceso por donde nosotros nos encontremos pasando. Debemos de aprender siempre a darle gracias a Dios. En todo tiempo, no importando la ocasión, no importando, hermano, el proceso, debemos nosotros de siempre darle gracias a Dios, porque eso es lo que Dios espera de nosotros, que podamos glorificar su nombre, no solo cuando todo nos es favorable, que nosotros podamos aprender a bendecir el nombre de Dios cuando también las cosas nos son contrarias. Pablo estaba en la prisión y por supuesto no había un motivo justificable para él poder estar en la prisión. Por lo menos algunos se los llevan presos, algunos del día de ayer qué terrible, ¿verdad? Lo que pasó el día de ayer en el centro histórico. Y algunos ya están pagando sus consecuencias. Y producto de sus actos, algunos se los llevaron detenidos. Y ellos van a pagar las consecuencias como resultado de sus acciones. Pero el apóstol Pablo fue llevado a prisiones por predicar la palabra. Pablo fue llevado a la cárcel por predicar el evangelio. No había un motivo justificable para que lo metieran preso y le pudieran dar un trato inhumano. Pero aún así Pablo estaba bendiciendo a Dios. Pablo estaba glorificando a Dios. Y Pablo está motivando no solamente a la iglesia en Filipos, sino que ahora, en esta mañana, la iglesia, alto y eterno Dios en Minerva, diciéndonos: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo que regocijaos. Hoy Dios quiere, mis hermanos, que las tribulaciones momentáneas de esta vida no puedan opacar nuestra sonrisa. Dios quiere que las tribulaciones momentáneas de esta vida no puedan opacar o debilitar nuestra fe. Dios espera en este tiempo que esos momentos, esos procesos adversos no nos puedan debilitar, de modo de que nosotros podamos altercar contra Dios, sino que por el contrario, Dios espera que en medio de ese momento de adversidad y en medio de ese momento de prueba, usted aprenda a bendecir el nombre de Dios. Eso es lo que Job está haciendo y también es lo que Pablo nos está presentando acá, escribiéndole a la iglesia en Filipos. Pero la pregunta es, ¿cuál va a ser la actitud que usted va a tomar? ¿Cuál es la actitud que nosotros vamos a tener frente a esos momentos difíciles que nos vengan? Porque tal como le decía hace un momento o al iniciar esta palabra, la vida, nuestra vida en esta tierra se resume, mis hermanos amados, en etapas. Algunas etapas son favorables, pero otras no lo son. Unas etapas son favorables y otras no lo son. Hace poco yo les compartía. Hace poco salimos de viaje con mi familia y en el camino se me estallan 2 llantas del carro y se me quiebran 2 aros del carro. Y bueno, solucionamos el asunto. Pero ¿qué va a creer? A la semana nos vuelve a pasar literalmente lo mismo. Se me vuelven a estallar las 2 llantas. Y obviamente eso no era para ponerle un parchecito, ¿verdad? Estaban estalladas. En 2 veces tuve que comprar 4 llantas. Y que no son baratas las llantas, ¿verdad? Yo dije, ¿cómo no me quito una de las que tengo aquí, verdad? Pero ¿cuál es la actitud que nosotros vamos a tomar? ¡Qué desgracia la mía! Perdone la expresión. ¿Cuánta gente ante una situación así comienza a patear todo, a pelear, a ponerse así, ¿verdad? ¿Cuánta gente ante una situación adversa comienza a pelear con todos, a echarle la culpa a medio mundo y cuidadito si alguien se pone enfrente, ¿verdad? En ese momento dije, gracias Señor. Yo le dije, mira, gracias a Dios que ya estamos aquí cerquita de la casa.
Solo que ya eran, ¿qué? Casi 10 de la noche, ¿no? 11. Y de repente comenzamos a llamar, ¿verdad? Gracias a Dios, muchachos, por su solicitud. Gracias a Dios por el apoyo que en todo tiempo, ¿verdad?, nos brindan. Me dice Eduardito, mire, hermano Edgar, casualmente ese día no había puesto en vibrador el teléfono, porque si lo hubiera puesto en vibrador o en silencio, no sé, no me hubiera localizado. Pero mire, estábamos en la sala teniendo una conversación. Hablando de mi chica. No. Y ya fueron los muchachos ahí, yo les digo, porque las personas que andaban con nosotros les digo, miren, vayan ustedes a buscar un pinchazo. Aquí en la zona 12 hay, les digo. Se van a la Roosevelt, se van a otro lado. Yo les digo, váyanse aquí a la zona 12, ahí hay. Y cabal, cuando llegó Eduardito, comenzamos a buscar y un muchacho que estaba ahí conmigo dice, hay uno aquí en la zona 12 las 24 horas. Y cabal, solucionamos el problema y ya nos venimos tranquilos. Hay momentos, mis hermanos, que nos toca vivir. Etapas de la vida que nos son contrarias, que nos son negativas, que vienen a afectar en la bolsa, porque esto no crea, ay, hermano, ¿usted por qué tiene? No tengo. Tuve que ir a comprar. No había de otra. El otro día le digo a mi esposa, mira, mija, voy a ir a comprar mis llantas, le digo. Fui a comprarme llantas con alegría. No, porque el asunto es cómo vamos a enfrentar los asuntos de la vida. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros esas situaciones? Por eso es que de usted depende. De mí depende cómo vamos a enfrentar. Por eso es de que Job, en medio del proceso, él mantuvo su integridad. Y él mantuvo su confianza delante de Dios. El apóstol Pablo aquí está escribiendo y está comunicando a una iglesia que se encuentra afligida y que quizás se está debilitando en la fe como resultado de la persecución que había. Pero Pablo los está motivando, los está incentivando desde la cárcel, diciéndole, no hombre, regocíjense, gócense, alégrense por este tiempo de prueba. Porque eso es lo que nosotros debemos de hacer. Por eso es que una de las cosas que nosotros debemos de tener presente, mis hermanos, es que mientras en esta vida nos encontremos, lo que tengamos que padecer, lo que tengamos que sufrir, lo que tengamos que atravesar de una forma adversa, disfrutémosla. ¿Sabe por qué? Porque la vida hacia donde nosotros nos vamos, allá no va a haber más llanto, allá no va a haber más dolor, allá no va a haber más angustia, no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más pesar, ya no va a haber motivo por qué llorar. Por eso si en algún momento usted le ven con los ojos así bien, ¿cómo decían? ¿Ah? Y sí, pero pupuzos, dicen que de repente, ¿verdad? Nos ven ahí con los ojos bien hinchados porque no se lloró un minuto. Hay personas que de repente cuando están tristes, frustradas, deprimidas, enojadas, bien se echan con su mar de lágrimas, ¿verdad? En algún, y más aquellas personas que son meras dramáticas, ¿verdad? Que les gusta hacer sus dramas. Se pasan alrededor una su media hora, una su hora, y de repente cuando les ven, como que hubieran salido del ring, ¿verdad? Pero no importa. Si usted tiene que llorar, llore. Y si lo tiene que hacer amares, hágalo. Pero en medio de eso, dele gracias a Dios, porque a donde vamos ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más pesar. Por eso es de que, mis hermanos, nosotros debemos de tener presente, y por eso vayamos rápidamente, porque el tiempo se nos está terminando. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18. Este es un texto bien conocido de parte de nosotros. En Filipenses 1, capítulo 5, perdón, y verso 18 dice de la siguiente manera: dad gracias a Dios. ¿Qué dice? En algunas cosas,
En algunos momentos no, dice en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El diseño de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios es que podamos nosotros aprender a darle gracias a Él en todas las cosas, en todas las cosas. Por eso aprendamos, mis hermanos, a tomar una actitud diferente en medio de las adversidades. Adversidades, momentos que nos van a ser contrarios, los vamos a tener en las diferentes etapas de nuestras vidas. Jesús claramente dijo, mientras estén en el mundo, van a tener aflicciones. Mientras nosotros estemos en esta vida, vamos a tener que pasar por momentos difíciles, por momentos que nos van a nos van a hacer llorar, donde vamos a padecer, donde vamos a sufrir, pero en medio de esos momentos nosotros debemos de aprender a dar gracias a Dios en todo. Porque tal como se lo decía al inicio, fácil es dar gracias a Dios en lo bueno. Fácil es dar gracias a Dios cuando todo nos es favorable. Gracias es fácil darlas cuando yo obtengo las ganancias de un negocio, cuando obtengo un trabajo excelente. Es fácil dar gracias a Dios cuando obtengo un triunfo, cuando alcanzo una victoria. Es fácil, pero no es fácil. Sin embargo, debemos de hacerlo. Debemos de dar gracias cuando todo nos es contrario. Por eso dice que ahí dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, dice la palabra, en Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios. Ese es el diseño de Dios para nosotros, iglesia amada. Por eso, si hoy usted goza de bienestar, gloria a Dios. Pero si en algún momento el Señor dice, vas a pasar por un momento de prueba, hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios por todo. En este tiempo, en esta temporada, quizás otros años, para muchos de nosotros habían sido años para poder acaparar. Para muchos quizás otros años había sido un tiempo para poder acercarnos más a nuestros proyectos. Quizás este año para muchos fue un tiempo donde tuvimos que detenernos, donde no hubieron ganancias, en donde quizás ya no pudimos almacenar, pero bendito Dios, estamos bien. Bendito Dios, contamos con el favor de Dios. Quizás este año los resultados no fueron como los otros. Quizás al llegar al cierre de este año y usted hace el cierre de su año y usted lleva a cabo ahí, contabiliza todos sus ingresos y todo lo que logró hacer, se va a dar cuenta de que hay déficit, ¿verdad? Pero vamos a bendecir a Dios. Quizás no fue el año como el año pasado. Y quizás no fue como el otro año, porque en otras oportunidades hemos dicho. Muchos cuando se cierra el año dicen, este fue mi año, esta fue mi temporada, esta fue mi ocasión, este era el tiempo que Dios tenía preparado para impulsarme. Quizás muchos en este 2020 no lo van a poder decir. Pero sí vamos a poderle decir al Señor, Señor, gracias, porque tú diste y tú quitaste. Sea el nombre de mi Dios bendito. Yo no sé si usted lo quiere hacer en esta mañana, pero en esta mañana yo voy a ir concluyendo, porque precisamente ese ha sido el mensaje entonces en esta mañana, que aprendamos a darle gracias a Dios, cualquiera que sea nuestra situación, que aprendamos a darle gracias a Dios no solamente por lo bueno, sino que también aprendamos a darle gracias a Dios por aquellas cosas que nos han sido contrarias, aquellas cosas que han sido desfavorables a nosotros. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? ¿Qué le parece si nos ponemos en pie? Por supuesto, los hermanos de acá, de la iglesia, los que están en casa no se van a poner de pie, pero ¿qué le parece si en esta mañana podemos levantar nuestras manos al Señor? Y podemos cantar esa alabanza que dice, alaba,
Dios va al frente abriendo caminos, rompiendo cadenas, sacando espinos. No importa la situación, mis hermanos, démosle gracias a Dios. Cierre sus ojos ahí donde se encuentra y démosle gracias a Dios. Quizás usted no ha estado atravesando su mejor momento. Quizás usted no está pasando por su mejor etapa, pero dele gracias a Dios. Bendiga el nombre de Dios en esta mañana. Y dígale: Señor, aunque he estado atravesando por un momento de angustia, por un momento de dificultad, por un proceso de enfermedad, por un proceso de escasez, pero Señor, yo te quiero alabar. Yo te quiero dar gracias en medio de este proceso. Yo te quiero dar gracias en medio de esta etapa. Dele gracias a Dios. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias, Jesús. No rechaza oraciones. Oraciones alimento. Bendito sea. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Vamos, levantemos nuestras manos en esta hora. Oh, alaba, levante sus manos. Simplemente alaba. Y ahí en medio de la alabanza, dele gracias. Alaba, dele gracias. En la prueba alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Señor, cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, Te alabamos. simplemente alaba. Hoy te bendecimos. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levante sus manos. Levante sus manos. Y alábele. Y alábele. Exáltele a Él.
Dígale gracias, Señor, por los procesos. Dígale gracias, Señor, por las etapas. Dígale gracias, Señor, por la escasez. Dígale gracias, Señor, por la enfermedad. Dígale, Señor, gracias por esta temporada. Dígale, Señor, gracias, porque yo sé que voy de tu mano. Dele gracias a Él con todo su corazón, porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted y yo demos gracias a Él por todo, en toda ocasión. Hoy te damos gracias, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, por esas etapas de la vida, por esos momentos que nos han tocado que vivir. Hoy bendecimos tu maravilloso nombre. Hoy te damos gracias, Señor, de lo profundo de nuestro corazón, porque sabemos, Señor, que tú eres el que permites la prueba. Pero tu palabra claramente dice que juntamente con la prueba tú das la salida. En esta mañana te damos gracias, Señor, porque sabemos que muchos de mis hermanos de la iglesia, de la congregación, han estado atravesando por momentos de dificultad, pero creemos, Señor, que tú les sacarás en victoria. Creemos, Señor, que la tormenta, que la adversidad ha venido a sus vidas, pero que tú levantarás bandera en cada uno de ellos para la gloria de tu nombre. Señor, hoy bendecimos a tu pueblo. Te pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que especialmente aquellos, Señor, porque en este tiempo Guatemala ha enfrentado, Señor, la visita de estos huracanes, Señor, que han venido a crear desastres naturales en muchas comunidades, en muchas aldeas, en muchos caseríos. Y mucha de esa población ha sido afectada, Señor. Hoy clamamos, intercedemos por esas familias. Oramos y clamamos por esos hogares. Oramos y clamamos por esos comerciantes que perdieron todo, Señor. Perdieron su inversión, perdieron su producto, perdieron, Señor, todo. Hoy oramos para que por favor puedan visitar a esas personas que se han quedado con las manos vacías, aquellos que han perdido casas, aquellos que han perdido bienes, aquellos que han perdido familiares. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que tú les visites. Oramos para que tú, Señor amado, muevas a las diversas organizaciones para que puedan llegar ahí donde se encuentra la necesidad. En medio de esa situación pudimos ver personas, Señor, que a pesar de que fueron golpeadas, tenían una actitud positiva. Y es lo que te pedimos también para nosotros. Ayúdanos para que podamos tomar una actitud positiva frente a las adversidades, frente a los procesos, frente a las etapas que nos toque que atravesar en esta vida. En el nombre de Jesús, Señor amado, bendecimos Guatemala. Bendecimos nuestra nación. Te pedimos que en el ambiente político puedas intervenir. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que puedas intervenir en medio de un movimiento corrupto, en medio de un movimiento que, Señor amado, afecta a toda la población guatemalteca. Hoy nos pronunciamos, Señor, y te pedimos, por favor, que tengas misericordia de nuestra nación, y en especial que obres en la vida de los gobernantes que, Señor, están haciendo destrozos con las arcas de la nación. En el nombre de Jesús interviene, Señor. Lo que has de limpiar, límpialo. Lo que has de purificar, purifícalo.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor amado. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Gracias en esta mañana. Bendecimos a tu pueblo, bendecimos a tu iglesia, a los presentes, como a los que se encuentran en casa. Bendecimos a tu pueblo. Te pedimos, Señor, que en esta nueva semana tu mano poderosa pueda estar con nosotros. Te suplicamos, nuestro buen Dios, que por favor vayas delante de nosotros, dando bendición al trabajo de cada uno de mis hermanos. Bendice todas y cada una de las diversas actividades que mis hermanos realizan para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Y amén.